La línea telefónica Adrián Gutiérrez Ávila, él es escritor y bueno, como usted sabe, hay muchos mitos y realidades con relación a la Semana Santa. Para despejar un poco la duda respecto a ellos, bueno, pues Adrián platicará con nosotros en este espacio. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Wendy, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo en este Viernes Santo. Y pues sí, normalmente en estos días se habla de la vida de Jesús, de la versión oficial de Jesús, y hoy voy a jugar un poquito al abogado del diablo, porque todo el mundo va a hablar de la versión oficial, y yo quiero hacer algunas preguntas que son incómodas, pero que nos van a poner a pensar, no porque pensemos y porque analicemos lo que sucedió con la vida de Jesús, quiere decir que estemos cometiendo algún pecado o que estemos haciendo algún sacrilegio. Simple y sencillamente vamos a hablar de lo que fue la vida de Jesús. Hay mucha gente que dice, bueno, Jesús existió. Claro que Jesús existió, o sea, vamos a partir de ahí. Jesús sí existió y hay muchos registros, no solo en los testamentos, en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento y en otros libros que se escribieron posteriores, sino hay muchos relatos de la época que narran la vida de Jesús. Jesús murió crucificado también, es un hecho 100% comprobable. Ujú. Ahora, ¿quiénes merecían la crucifixión o quiénes eran los que eran crucificados? Las crucifixiones, aquí hay que aclarar, solo las hacían los romanos, Ujú. porque creemos de que a Jesús lo crucificaron o lo traicionaron o lo mataron el pueblo judío, y eso es falso, completamente falso. Jesús era judío de nacimiento, él era un rabí judío, o sea, él era un maestro judío que predicaba en las sinagogas, y los romanos eran los únicos que crucificaban. Cuando un judío quería hacer justicia por propia mano o quería aplicar una pena capital, ellos lapidaban. Ellos apedreaban a quien había cometido un pecado o una desobediencia a la ley judía, y ellos lo que hacían era apedrear a esas personas. Los romanos eran los únicos que crucificaban, y normalmente por el delito de sedición contra el imperio, o sea, era levantarte contra Roma. Ujú. Y Jesús era el Mesías, pero hoy, 2000 años después, entendemos a un Mesías pacífico, a un Mesías espiritual, a un Mesías que veía por el crecimiento y desarrollo espiritual de la humanidad. Pero en ese entonces esperaban a un rey con un ejército, y un ejército que los liberara del imperio romano. Ese era lo que estaban esperando los judíos de la época. Y Jesús cumplía con algunos de estos puntos para ser el Mesías. De hecho, hay una parte que sucede ayer en la última cena, donde cuando Jesús va a ser detenido, nos dice Mateo 26, no recuerdo el siguiente, pero en Mateo 26 nos dice que varios de los acompañantes sacan sus espadas. Y entonces, ¿por qué están armados los acompañantes de Jesús y por qué sacan sus espadas para defender a Jesús Defenderlo, si sí. no es un movimiento armado? Y ¿cuándo es cuando Roma dice, él es un peligro? O sea, él lo tenemos que detener y tiene que ser juzgado por sedición contra el imperio. El Adrián, Adrián, a ver si me escuchas porque se cayó tu audio. No te estamos escuchando. A ver, vamos a arreglar eso para seguir conversando contigo. Pues sí, interesante, ¿no? Sobre todo lo que pudiera haber con relación a la Semana Santa, al tema de la crucifixión de Jesús, ¿no? A la fecha pocos dudan que un hombre, ya lo decía Adrián, llamado Jesús, vivió hace poco más de 2000 años, ¿no? En parte de lo que hoy se conoce como Israel y que por confrontar al Imperio Romano en la víspera de la Pascua o Domingo de Resurrección, pues finalmente fue condenado, torturado y asesinado por crucifixión, una práctica, ya no lo decías Adrián, común de la pena capital en ese momento. A ver, te seguimos la, escuchando. la pena capital. Entonces, cuando él cumple la profecía de Zacarías, donde el rey, el Mesías, va a entrar a Roma, a Jerusalén montado en un asno blanco, en ese momento él le está diciendo al imperio romano, yo soy el Mesías, yo soy el rey de Israel y yo soy quien va a liberar a mi pueblo. Entonces ahí es donde el imperio romano dicen, bueno, él puede causar una revuelta
puede causar un problema en el imperio, puede reunir a los judíos y que se levanten contra mí, que soy quien domina toda esta zona de Palestina, y en ese momento deciden tomar acciones para detener y parar esa sedición. Ahora, la crucifixión era un instrumento, Wendy, de muerte muy lenta, muy lenta y muy dolorosa. Las personas que eran crucificadas pasaban 3, 4 o hasta semanas muriendo de las infecciones causadas por ser clavados a la cruz, de ahogamiento, de asfixiamiento cuando se van acabando las fuerzas, de quedarse sin hambre sin, ¿cómo se dice? Y sin agua. En el caso de Jesús, él murió muy rápido, fue crucificado y muerto el mismo día. No es que quiera decir que sea menos valerosa su muerte o más valerosa su muerte, solo le estoy explicando a nuestros radioescuchas cómo era una crucifixión. Y los romanos crucificaban a diestra y siniestra. El caso más sonado, documentado, es el caso de la rebelión de Espartaco, que le han hecho muchas series, donde los romanos crucifican a 6,000 soldados que habían, o 6,000 esclavos, porque eran esclavos que habían peleado con Espartaco para liberarse del imperio, del yugo romano, y los crucifican y los ponen todas las cruces desde Roma hasta Capua, que son 200 kilómetros. Entonces imagínate el espectáculo de ver a 200 cuerpos colgados, crucificados en una carretera. Ese era lo que era el imperio romano, y era la lección de decirles, nadie se va a levantar contra mí, y al que se levante contra mí, esto le va a pasar, esto le va a pasar. Y entonces el movimiento de Jesús trasciende 300 años después a convertirse en un movimiento espiritual. Jesús nunca públicamente, o sea, hay una interpretación, él siempre se define como rey de los judíos, como un maestro judío, y 300 años después, 325 años después, nace el cristianismo. Bueno, más bien, nace con los seguidores de Jesús, pero después, en el 325, el imperio romano se convierte al cristianismo, y de ahí seleccionan ¿cómo se dice? Las Biblias oficiales, perdón, los testamentos, oficiales, los libros oficiales, y de ahí empezamos la historia como el día de hoy la conocemos, Wendy. Oye, y bueno, dentro de todos estos mitos también que se saben o realidades con relación a la vida y muerte de Jesús, en algún momento se llegó a decir que Jesús no era hombre, era mujer. De esto de acuerdo a los análisis que se han hecho, ¿no? Desde la manta que se encontró, algunos restos que se ubicaron. ¿Qué se sabe de ello? Mira, Jesús siempre fue hombre en los libros de Josefo, en los testamentos de Marco, Juan, Lucas, siempre ha sido una figura masculina. Ujú. Era muy difícil que fuera una mujer porque hoy en día todavía vivimos en un mundo machista, hace 2000 años era mucho más. Ujú. Se cree que al lado de él, María Magdalena tenía una parte muy importante dentro de su movimiento, incluso se cree y hay muchas teorías de que era su pareja. Pero mira, en esta vida de Jesús, en el año 325, que es el concilio de Nicea, se pone de acuerdo los obispos y los cardenales de ese entonces para ver cómo iba a ser Jesús. Iba a ser un Jesús más humano, porque había muchos testamentos y muchos testimonios de que Jesús era un hombre, o sea, un hombre que se casó, un hombre que tuvo hijos, y había otros testamentos que ponían a Jesús aventando fuego por los ojos. Entonces se pusieron de acuerdo y decir, bueno, ni tan, ni muy, muy, o sea, vamos a darle un justo medio. Y ahí eliminan cerca de 80 testamentos que se escribieron en la época para dejar solo los 4 que conocemos. En los últimos 100 años se han encontrado muchos de esos pergaminos, muchos de esos testamentos, sobre todo en la zona de Egipto, donde podemos ver otros escritos y otros puntos de vista, tanto muy exagerados como para los dos extremos, tanto para el lado místico, mágico, de un dios en la tierra que avienta fuego por los ojos, hasta el humano que estaba casado y que tenía hijos. Pero la realidad es que hoy no lo podemos saber. Lo que sí puedo saber o concluir es que en la crucifixión de Jesús, se tenía que hacer para que naciera el cristianismo. O sea, era un hecho que se tenía que dar. O sea, según las escrituras y según las profecías, Jesús tenía que morir para después resucitar. Y ahora, ¿cómo podemos explicar, Wendy, lo que es la muerte de Jesús sin los ojos del catolicismo? Mira,
Dios se enoja con el hombre, viene en el Antiguo Testamento, porque somos pecadores, porque lo desobedecimos. Y Ujú. no solo se enoja, sino nos trata de erradicar o borrar de la tierra varias veces. El último, el diluvio universal. Y en el diluvio universal le dice a Noé, bueno, mira, vamos haciendo una pausa en que yo los quiera destruir por todo, pero no los he perdonado, pero un día voy a venir aquí a la tierra y vamos a hacer las paces. Y entonces el hombre empieza a esperar la venida de Jesús para que nos perdone, pero el hombre siempre ha hecho sacrificios. Había hecho sacrificios de animales, había hecho sacrificios de vegetales. Bueno, simple y sencillamente Caín y Abel hacían sacrificios. Y uno le gustaba más a Dios que el otro. Entonces, Dios no nos perdonaba por nada en este mundo. Hasta que vino Él a la tierra, se convirtió en hombre, y lo sacrificamos y vamos a decir, hicimos un sacrificio humano que sí le gustó a Dios, que es el mismo, y en Ujú. ese momento sí nos perdonó. O sea, hay que verlo con ojos no católicos para entender lo que te estoy diciendo, porque con los ojos del catolicismo no lo podemos entender. Pero lo que realmente sucedió fue que sacrificamos a un Dios en la tierra y ese sacrificio se lo ofrecimos a Dios y en ese momento Dios dijo, estoy satisfecho con el sacrificio que acaban de hacer y en ese momento los perdono. Y en el caso de Judas, que es el gran traicionero y uno de los villanos más famosos de la historia, pues para mí es el héroe de la película, porque donde Judas no traiciona a Jesús, no hay crucifixión, no hay resurrección y no hay cristianismo. Además, si le sumamos que Dios lo sabe todo, porque ese es ¿cómo se dice? Un poder que le damos a Dios, una característica que le damos a Dios, que es el saberlo todo, pues él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. De hecho, Jesús dice, alguien me va a traicionar. Entonces, Judas solo cumplió con el papel que le tocaba jugar en esta gran obra esta gran puesta en escena que es la historia de la humanidad. O sea, Judas no le quedaba de otra, o sea, él nació para ese papel, para ese momento y para que Ujú. el cristianismo, gracias a eso, pudiera existir. Entonces, hay que ver algunas cosas. No estoy pidiendo a la gente que el día de hoy diga, no, entonces todo está mal. No, 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 todo no está mal. La historia es como es, pero hay que ver a veces con otros ojos para entender algunas cosas. Alguna vez algún sacerdote aquí de Guadalajara, muy famoso, me decía, mira, no sé si Jesús resucitó como tal, o sea, si se levantó de entre los muertos, porque son muy pocas las personas que lo vieron. Dice, lo que sí Jesús hizo fue empezar a resucitar en la cabeza de sus apóstoles y dejó algo en ellos que después empezó a ser transmitido a través de ellos y que el día de hoy lo conocemos como el cristianismo, que son sus enseñanzas. Dice, para mí la resurrección de Jesús, el sacerdote se llama Juan Pedro, es muy famoso aquí en Guadalajara, Ujú. Juan Pedro dice, la resurrección de Jesús para mí es que él resucitó en las personas en las que había pasado por su vida y sus enseñanzas las empezaron a replicar. Para mí eso es la resurrección de Jesús. Y yo me quedé con eso. Dije, sí es cierto, o sea, vamos a dejar si lo vieron, si no lo vieron, si lo vieron sus discípulos, si resucitó, si después subió su cuerpo al cielo 40 días después o no. No, no, no. Simple y sencillamente lo que él hizo en la tierra quedó tan marcado en la gente que tuvo contacto con él que 2000 años después Se seguimos sigue sus hablando de enseñanzas ello. y seguimos hablando de ello. No, y como tú bien dices, ¿no? Finalmente, pues respetamos, ¿no? Respetamos que eso yo creo que es lo importante. Quienes tienen las creencias que de alguna u otra forma les han inculcado a lo largo del tiempo a través de la fe católica, de la fe cristiana en algunos casos, y también pues el respeto para todos aquellos que pues tienen una concepción distinta del origen del universo, ¿no? De la Tierra. Están ahí las dos situaciones. Siempre, como parte de la cultura, pues es importante no conocer un lado, conocer el otro. Cada quien cree en lo que quiere creer. Aquí nos respetamos porque luego ya empezaron por acá que cómo decimos eso. No, aquí respetamos cualquier postura. Y yo te agradezco mucho, Adrián, el que hayas platicado con nosotros en este espacio, que cada quien saque sus propias conclusiones. Mira, ¿Mm? decía Jesús que la verdad los hará libres. Y yo, en analizar y sacar mis propias conclusiones sobre lo que es la vida Ujú. de Jesús y el cristianismo, pues he encontrado una libertad
de creencias, a lo mejor diferente a todos los demás, pero en escuchar y en entender y en sacar tus propias conclusiones está el famoso pensamiento crítico, Wendy. Y pues a toda la gente que me quiera seguir, los invito a mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Ahí me pueden seguir, Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, y me pueden comentar lo que escucharon y yo con gusto, educadamente, siempre y cuando sea, les contesto todas sus dudas. Te agradezco mucho, Adrián. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Hasta luego, nos vemos. Bonito día para ti. Adrián Gutiérrez Ávila, escritor,